Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol, edición del mediodía. Bienvenidos a nuestra emisión de Noticias del Mediodía. En instantes tendremos toda la información del Mundial y la previa del partido decisivo que esta noche disputará la selección Colombia frente a Ghana. También tenemos y seguimos del lado de los venezolanos que luchan contra la adversidad luego de los 2 terremotos que golpearon a Venezuela hace ya 10 días. Estamos en vivo desde Caracas. Sí, Stephanie, eso será más adelante, pero antes les contamos que el informe de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol sobre los acuerdos entre el gobierno y el Clan del Golfo ya generó las primeras acciones por parte de la Fiscalía. Hoy esa entidad anunció que empezó un proceso por este caso. Tatiana Sanabria, ¿en qué consiste? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. La Fiscalía General de la Nación adelanta una indagación contra el ex alto comisionado para la paz Danilo Rueda y otros exfuncionarios tras las recientes revelaciones hechas por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol sobre supuestos acercamientos y ofrecimientos de beneficios entre el gobierno nacional y el Clan del Golfo durante los primeros meses del mandato del presidente Gustavo Petro. El caso quedó en manos de la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia y fue unificado a otras investigaciones que adelanta el ente acusador por el presunto favorecimiento a grupos armados ilegales. Importante decir que entre ellas está la supuesta filtración de información reservada a las disidencias de las FARC comandadas por alias Calarcá tras la incautación de archivos que estaban en poder del cabecilla y que también fue revelado por la unidad investigativa de este noticiero. Según fuentes del proceso, esta indagación surgió por iniciativa de CTI de la Fiscalía. Una vez emitido este informe, investigadores durante las últimas 2 semanas han recopilado diversos elementos materiales de prueba y han reconstruido los hechos que ahora son objeto de verificación judicial. A continuación, los detalles de la investigación que pone bajo la lupa a los altos exfuncionarios del gobierno nacional. El 2 de septiembre de 2022, cuando el gobierno Petro llevaba 3 semanas en el poder, de esto se ha hablado. Se reunieron en el Urabá antioqueño el recién nombrado comisionado de paz Danilo Rueda con Luis Armando Pérez, alias Jerónimo, uno de los comandantes del Clan del Golfo. Quien les habla, el comandante Jerónimo, director político nacional. A este encuentro secreto también asistieron 2 abogados y 2 asesores de esa organización. La unidad investigativa de Noticias Caracol revela la grabación de ese encuentro, en donde Danilo Rueda llegó a una serie de acuerdos en nombre del gobierno con la mayor estructura criminal del país. El más delicado, parar todas las operaciones de la fuerza pública. No quiere decir yo soy fuerte, es que nosotros los conocemos, los reconocemos. Tranquilo, mire, en otra región, ¿qué logramos? Usted controla hasta acá, juguemos a los congelados. Entonces todos nos quedamos congelados, los 3. Incluido el ejército y la policía. Congelados. Ahora, si alguien le da por moverse, ahí ya empieza el lío. Juguemos a los congelados. También se comprometió a cancelar cualquier bombardeo contra la organización. Estamos de acuerdo, pero entonces yo les doy 2 cosas, 2 mensajes. 1, cese de bombardeo. 2, decisión de limpieza en la inteligencia policial. Digamos, insisto, es que esto no es fácil, porque es que la depuración es compleja, pero se está haciendo. En el encuentro, Danilo Rueda le pidió a la organización criminal entregar la información de integrantes de la fuerza pública que desobedecieran la orden de frenar las operaciones y se comprometió a tomar decisiones directamente con el ministro de Defensa. A ver si puntualizamos. La organización dice necesitamos gestos. Usted dice ya se han dado. Y cita 2 casos específicos con la posibilidad de un tercero. Los 2 casos son parar bombardeos que estaban en curso, operaciones que estaban en curso. Sí, pero uno no sabe, aquí alguien puede rebotarse y puede desobedecer, eso puede pasar. No, claro. Entonces, tercer caso, entonces me pasan la información y entonces yo hablo con el ministro para aclarar y tomar decisiones. Como prueba de confianza, Danilo Rueda le aseguró al comandante Jerónimo y a sus acompañantes que el gobierno
ya había comenzado una barrida de decenas de oficiales de la fuerza pública. Está en una fase que ustedes han escuchado, visto en los medios, de depuración policial, militar, pero también de los organismos internos. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos, tenemos certeza de que allí puede haber dificultades para adelantar un proceso que genere credibilidad. Efectivamente, 2 semanas antes de la reunión, el 12 de agosto, las fuerzas militares y de policía sufrieron el mayor remesón en la historia con la salida de más de 35 generales. En esta toma de decisiones siempre hay grados de injusticia. Incluso Danilo Rueda contó que 3 oficiales de inteligencia de la policía que habían sobrevivido a la primera purga también fueron retirados. Se trató de 3 coroneles que fueron claves en la persecución al Clan del Golfo y que tras ser nombrados por el gobierno Petro en cargos estratégicos como inteligencia, dijín y antinarcóticos, duraron solo una semana antes de ser sacados de la policía. Y mataron 3 que tenían la misión de sabotear todo. Se recibió la información y entonces critican al presidente. ¿Cómo así que nombraron a unos? Enseguida los sacaron. En la conversación, Danilo Rueda se comprometió también a no extraditarlos una vez el proceso de negociación avanzara y se requiriera la concentración de los integrantes de la organización. Yo sigo insistiendo. Para eso debiera de haber un levantamiento de órdenes de captura. Es que eso todo va. De órdenes de extradición. Todo eso se hace. Si bien las grabaciones fueron al comienzo del gobierno, cuando se estaban haciendo los primeros acercamientos con el Clan del Golfo, las promesas que hizo Danilo Rueda a la organización criminal se cumplieron durante el tiempo que estuvo como comisionado. Durante los 2 primeros años del gobierno no hubo ningún bombardeo contra el Clan del Golfo. Gerson Arias, investigador asociado de la Fundación Ideas para la Paz, explicó las consecuencias de estas decisiones. El Clan del Golfo se expandió y se fortaleció en medio de estas exploraciones iniciales. Tiene que ver con un prematuro cese al fuego, con la eliminación de las operaciones de bombardeo y con la poca eficacia de operaciones militares, policiales y judiciales derivadas de un debilitamiento de las capacidades de inteligencia que desde años atrás había venido adquiriendo el Estado colombiano. Entre 2022 y 2025, el Clan del Golfo se convirtió en la estructura criminal que más creció en Colombia. Pasó de tener 4.061 integrantes en el 2022 a 9.915 en 2025. La desbordada expansión del Clan del Golfo vino acompañada de un incremento de la criminalidad en todo el país, afectando principalmente a la población civil. La presencia del Clan del Golfo se duplicó en el territorio nacional. Pasó de 145 municipios en el 2022 a 338 municipios en el 2025. Precisamente el vicepresidente electo de Colombia, José Manuel Restrepo, en medio de una entrevista con nuestro director Juan Roberto Vargas, habló sobre esta investigación y las consecuencias penales y de carácter internacional que debe haber ya tener. Siguiendo los lineamientos, porque esto es diciendo y haciendo, ¿no? En nuestro gobierno esto es haciendo, diciendo y haciendo lo que teníamos que hacer, y sobre la base de la solicitud que hizo el presidente electo Abelardo de la Espriella, nosotros ya presentamos formalmente una solicitud de investigación a los órganos judiciales, a la Fiscalía General de la Nación, para que se investigue sobre estos hechos. A continuación de esa presentación de esa solicitud de investigación a la Fiscalía, vamos a hacer lo propio ante las autoridades internacionales, los Estados Unidos. Eso lo estamos haciendo en el curso de los próximos días. Y simultáneamente el comité de empalme del sector en particular va a estar muy encima para hacer la pregunta correspondiente cuando tenga la interacción con el otro. El tema de la paz total, ¿cómo se va a asumir en el empalme, doctor Restrepo? Tema puntual. Nosotros en el tema de paz total hemos sido absolutamente claros. En nuestro gobierno eso no va a continuar. Aquí es sometimiento la única alternativa. Y lo que no vamos a permitir es la connivencia que se demuestra de ese reporte que ustedes hicieron entre los grupos criminales y actores del gobierno nacional. Esto, como usted bien lo dice, pues vamos a ponerlo, dicen ustedes, en conocimiento de autoridades ya se puso. Americanas. ¿Por qué americanas? Porque en el fondo detrás de eso puede haber recursos de la mafia.
Entonces hay que poner de presente esa información ante quienes, entre otras, además han estado detrás del tema de narcotráfico. Y porque eso eventualmente puede dar lugar a una investigación por recursos ilícitos, es decir, por blanqueamiento de dinero, miles de circunstancias como esas. Se espera en las próximas semanas conocer los avances de la indagación liderada por el CTI de la Fiscalía y de esta manera conocer las conductas delictivas que se habrían configurado en medio de estos hechos revelados por la unidad investigativa de Noticias Caracol. Mejores economías del mundo. De Nariño es justamente el fin del primer encuentro de la reunión de empalme entre el gobierno saliente y el gobierno entrante. A esta hora está hablando el ministro de Hacienda, Germán Ávila, frente a unas preocupaciones que presentó José Manuel Restrepo, el vicepresidente electo, y una de ellas tiene que ver justamente frente a reclamar respuestas a profundidad que tienen que ver con esas revelaciones de la unidad investigativa de Noticias Caracol sobre las negociaciones del gobierno nacional con el Clan del Golfo, una reunión que incluso fue transmitida a través de las redes sociales del vicepresidente electo, y esto fue lo que ocurrió. Fruto de esas revelaciones en medios, queremos manifestar y queremos saber cuáles son los compromisos reales que ha tenido el gobierno saliente con grupos al margen de la ley en el proceso de paz total, relacionado con zonas de desmilitarización, levantamiento de órdenes de captura, altos al fuego, y si hay o no un compromiso con el gobierno venezolano en relación con la implementación de este programa. Unas preocupaciones que llamó la atención por parte del gobierno nacional en cabeza del ministro de Hacienda, Germán Ávila. Más adelante les contaremos detalles frente a estas peticiones que está haciendo el gobierno entrante. Y a esta hora es noticia la búsqueda de un niño de apenas 9 años de edad de nombre Fabián en el estado de La Guaira. Rescatistas de El Salvador aseguran y su familia que ha dado señales de vida. Les contamos más en nuestra emisión de Noticias Caracol. A esta hora se completan más de 8 horas de la suspensión de los servicios de Transmicable aquí en la localidad de Ciudad Bolívar. Desde las 4:30 de la mañana las empresas de Transmilenio y La Rolita, que es quien opera este servicio de transporte, manifestaron que se presentó una novedad técnica, algo que han intentado solucionar durante todo el día. Hasta el momento no han dado detalles de los daños ni tampoco una hora en la que se estime se reanude entonces el servicio. Por hora en este sistema de transporte viajan alrededor de 3.600 pasajeros. Los más afectados son los habitantes, por supuesto, de la localidad de Ciudad Bolívar. 1:36 p.m. Gracias por continuar con nosotros. Ya son 9 días desde que los terremotos cambiaron la vida en Venezuela. Con el paso de las horas, las posibilidades de encontrar sobrevivientes entre los escombros son cada vez más reducidas e incluso algunos grupos de rescatistas extranjeros ya empiezan a salir del país. Sin embargo, la historia de Fabio, un niño de 9 años, mantiene viva la esperanza. Pues nos vamos para Caracas. Allí está Beatriz Adrián. Beatriz, ¿cómo avanzan las labores para rescatar al niño, a Fabio? Hola, muy buenas tardes. Podemos contarles que hasta ahora se han desplegado drones y perros rescatistas en el lugar por parte de los rescatistas de Argentina y de El Salvador, que quieren dar con el paradero de Fabio Bastardo. Este niño que desde hace 9 días se encuentra y ha dado muestras de que está vivo. Según sus familiares, él respondía siempre a un silbido que utilizaba la familia para encontrarlo, y su padre silbó de esta manera y logró escuchar un golpe después del silbido. Esto prácticamente ha sido una operación quirúrgica dentro del amasijo de escombros y hierro en el edificio Tahití, sector Caraballeda. Esto está en el estado La Guaira. Y hablando de niños, debemos decir que todo un equipo de béisbol, que es el principal deporte que se juega en Venezuela, tiene al mundo pues muy pendiente, porque muchos de ellos están desaparecidos, otros han sido rescatados con vida. Saúl Noriega se encuentra en un campo de béisbol y nos cuenta esta historia que cubrió para Noticias Caracol. Hola, muy buenas tardes, Saúl. Venezuela, campeón mundial de béisbol, 17 de marzo de 2026. Grandes y chicos celebraron como nunca. 3 meses después del logro, muchos niños, de los que aplaudieron y soñaron con emular a sus campeones, no están. La mayoría agrupados en criollitos de Venezuela.
que tiene en sus filas a más de 50.000 niños. 1.000 de ellos hacían vida en La Guaira. La devastación grande de todo mi pueblo, de mi estado. Quedamos prácticamente sin nada, lo perdimos todo, nuestras viviendas. Yo vivía en el sector de Playa Grande, que se sintió muy fuerte todo el terremoto. Y bueno, 4 o 5 parroquias más donde atacó con fuerza, que era donde teníamos la mayor población que hacía vida en los niños de los criollitos La Guaira. Una tragedia que además alcanza a una organización en pleno, que desde hace años venía brindando oportunidades, al punto de convertirse en referencia en el béisbol menor, tanto en el deporte como en la cultura tradicional que aporta La Guaira. Así como tenemos muchas vidas de niños, tenemos dirigentes, tenemos directivos, tenemos árbitros, pero todavía tenemos la fe de que sigan rescatando niños o personas del Estado Vargas, llámese de la disciplina que sea, pero es una vida. Nosotros, todos duelen. Ha sido muy fuerte esto. Tenemos muchos desaparecidos y mientras que como que no termine la labor de búsqueda, no vamos a tener una cifra definitiva. Afectado por sus niños y también por su situación personal, ya que su vivienda quedó destrozada, hoy pide ayuda del mundo para rescatar a los criollitos. Que nos ayuden, que los niños van a necesitar de todo el mundo para poder levantarnos. Esto no es ahora mismo. El problema cuando tengamos 3 meses, 6 meses, 9 meses, 1 año, viene lo duro. Regresar va a ser lo duro. Toda Colombia, toda Latinoamérica, que nos puedan ver por esta plataforma, ayuden a los criollitos de La Guaira, ayuden al béisbol menor de La Guaira. Por ahora, los estadios, los dugouts y las sillas permanecerán vacíos, mientras esta tragedia pasa en Venezuela y se recupera el esplendor del béisbol menor. Desde Caracas, Saúl Noriega, Noticias Caracol. Nos encontramos nosotros en el Parque del Este, donde ustedes van a observar que hay muchísimas carpas y sobre las carpas bolsas plásticas, porque la lluvia no cesó en horas de la noche. En el estado de La Guaira también llovió fuerte y justamente esto, según explicaban los expertos, podría facilitar la búsqueda y rescate y podría hidratar a personas que estén con vida bajo los escombros. Así que, aunque llovió muy duro, pues la lluvia puede ser una bendición. Hay muchas personas que esperan que sigan rescatando a sus familiares que están abajo en La Guaira y que dicen que están solos, sin ayuda, que quieren que siga la búsqueda, pero comienza una etapa dolorosa, la etapa en la que comienzan a marcharse los organismos internacionales que vinieron a ayudar aquí a Venezuela. Dos realidades conviven al mismo tiempo en Venezuela. No hay señales de vida. Esto es, hay que tenerlo claro. Pero soy mamá. Tengo fe, soy una mujer de fe. Una fe que no ha sido movida pese a que ya comenzó la remoción de escombros. Aunque ya transcurrió más de 1 semana, madres, hermanos, vecinos se han escabullido en las entrañas de las estructuras que están a punto de colapsar y han hallado sobrevivientes. Punta de uña, punta de mandarrial, solo nosotros, con una planta prestada, sin ayuda del gobierno. Este video lo hacemos con la finalidad de evitar que sigan demoliendo. No duermen. Llegué aquí con vida, golpeado 2 veces, venimos a rescatarte. Dicen ellos que la noche, por su silencio, es el momento ideal para encontrar vida en cada sonido o mínimo movimiento. ¿Escuchaste? Sí. Que ta, 3 veces. Sí, lo escuché. ¿Cierto que sí? Hay esperanza en el nombre de Dios, se está escuchando gente, se está escuchando ruido. Y ante la precariedad en energía, agua y la escasez de recursos, los estudiantes de medicina han ingeniado formas de detectar señales de vida. Que un Doppler fetal podría captar los ruidos de una víctima sepultada bajo los escombros. Colocando el sensor sobre el metal que tiene la losa de concreto, podríamos escuchar cuando una persona golpea la losa. Con palas improvisadas, retirando piedras una a una y con un oído afinado por la tragedia, siguen salvando vidas. Lo que quiero es que me quite de la pierna de ahí. ¡No aguanto!
conmigo, anda, 1, 2, 3. Se espera que puedan sacar a todas las personas que están ahí dentro de los escombros, entre esas mi mamá. Pero mientras la gente ha rebuscado la forma de seguir abriendo caminos, algunos equipos de rescate internacionales empiezan la retirada ante las probabilidades de encontrar indicios de vida casi inexistentes. Van de salida los socorristas españoles, italianos, neerlandeses y algunos colombianos como los de Medellín. Terminamos nuestra misión, ya se regresa, ya hay que mirar otros tipos de componentes dentro de las fuerzas de tarea, un componente médico, un componente psicológico, un componente sanitario. Una transición dolorosa, la que le pone fin a la etapa de búsqueda de sobrevivientes para empezar con la remoción de escombros y la atención de miles de damnificados. Y aunque un terremoto sobrepasa la respuesta de cualquier gobierno y más el de la magnitud que tuvimos en Venezuela, Delcy Rodríguez se enfrentó por primera vez a preguntas de manera libre de periodistas internacionales que vinieron al país a dar cubrimiento sobre toda esta tragedia y que han conversado con distintas familias que dicen que se sienten abandonadas en el estado de La Guaira, sobre todo para buscar a sus familiares. Esta respuesta tardía del gobierno puso contra las cuerdas a la presidenta encargada durante la rueda de prensa. La primera rueda de prensa de Delcy Rodríguez terminó en momentos tensos de la presidenta encargada de Venezuela con los periodistas internacionales que hoy están en ese país cubriendo la tragedia de los 2 terremotos que dejan más de 2.500 muertos. En nombre del gobierno y del pueblo venezolano es dar la bienvenida a todos los profesionales de la comunicación, periodistas, camarógrafos, fotógrafos, que vinieron de otros países a Venezuela. Lo que el gobierno pensó que sería un balance diario se convirtió en una oleada de críticas y cuestionamientos por parte de varios periodistas. Ustedes hablan de una respuesta inmediata, pero la inmensa mayoría de las personas que hemos entrevistado estos días, ellos cuentan que han estado abandonados al menos las primeras 72 horas. Esto lo hemos podido comprobar nosotros en el terreno. Mi pregunta es, ¿por qué el despliegue de la fuerza pública en todas sus expresiones fue tan lento y descoordinado? Delcy rechazó las críticas y con palabras fuertes trató de explicar todo diciendo que se trataba de manejos internacionales para golpear al régimen venezolano. Los laboratorios mediáticos que responden a posiciones partidistas, políticas, son unos miserables. Que diga alguien que se le negó acceso, ayuda, que alguien diga. Eso no existe. Ante la reacción de la mandataria, los periodistas exigieron una respuesta a estas imágenes y reclamos que está viendo el mundo. Necesitamos ayuda, no han llegado bomberos, no han llegado oficiales, no han llegado nadie, estamos nada más los vecinos, ¿dónde está la respuesta? Me da rechera, ¿sabes por qué? Espérate, escucha, ahora sí. Para los corresponsales, esos testimonios corroboran la falta de acción y eficiencia de su fuerza pública. Hemos recorrido La Guaira, hemos hablado con muchas personas y muy pocos, ninguno, debo decir, coincide con eso. Se han visto militares, pero se han visto con armas y no con palas, como lo piden los venezolanos. ¿Qué le dice hoy usted a esos venezolanos? Un fuerte cara a cara que refleja la enorme presión internacional sobre Caracas ante la gestión de la peor emergencia natural en su historia reciente. Sin embargo, para intentar calmar las aguas, anunció que habló con Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional en busca de auxilio financiero para la reconstrucción, mientras las labores de rescate entran en una fase crítica bajo la lupa del mundo. Bien, y en medio de esta tragedia las familias lo que piden es que no paren la búsqueda, que sigue habiendo vida bajo los escombros y que si por lo menos no hay vida, que le devuelvan el cuerpo de sus familiares. Y hablando de historias de milagros, un bebé de apenas 18 días de nacido logró ser rescatado bajo los escombros. Noticias Caracol habló con los padres. Cuando ustedes caen allí, ¿qué pasa, Dayana? Quedé incrustada en el mueble del televisor que estaba enfrente de mí en ese momento. Nada, yo empiezo obviamente a pegar gritos, me di cuenta que tenía a mi bebé todavía en brazos y ahí comenzó mi lucha por sobrevivir y por proteger a mi hijo. Siento el bulto detrás de
mi espalda, que fue quien amortiguó la caída y evitó que yo me fracturara. Cuando siento el cuero, digo que no lo podía creer porque yo sabía que era la Biblia. O sea, cuando sentí la textura, yo sabía que estaba metida en el mueble precisamente donde quedé incrustado, y cuando la logro sacar era la Biblia. Eso fue una respuesta inmediata de Dios diciéndome que tuviera fe en que yo iba a ser salvada. En ese momento yo sentí una paz y dije, no sé cómo, ni cuándo, pero yo sé que voy a ser salvada. ¿En qué momento lo escucha? Ya había pasado como 20 horas, yo no sabía que había pasado esa cantidad. Yo estoy tranquila realmente porque ahí yo estaba paciente. Yo dije, bueno, en algún momento ellos vendrán. En algún momento yo confío, si mi esposo está vivo, yo sé que ellos van a venir a buscarme. Y cuando yo lo escucho, bueno, para mí me volvió el alma al cuerpo. ¿Qué escuchó, Dayana? Mi nombre. Él me dijo Dayana. ¿Y ahí qué le dijo usted? Le dije, aquí estoy. Fue lo que hice, pero grité con toda mi fuerza porque ya en una primera oportunidad no me habían escuchado. Él me escucha y me dice, te encontré. Estoy desde que pasó esto, buscándote y te encontré. Y te prometo que no me voy a ir de aquí hasta sacarte. Y hablando de milagros como la de este niño, se han acercado personas a repartir donativos, juguetes, ha venido hasta el hombre araña para tratar de llevar alegría justamente aquí a este campamento donde hay tantos y tantos niños. También nos han repartido el Nuevo Testamento, personas que vienen a predicar la fe y justamente abriéndolo dice, arrepentíos, creed en el Evangelio y serás salvado. Bueno, parte de las noticias aquí desde el Parque del Este, Beatriz Adrián y Ademar Dona, Noticias Caracol. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 2 de la tarde, 20 minutos. El empalme entre el gobierno de Gustavo Petro y el equipo entrante de Abelardo Velasprella ya tuvo su primer choque. Juan David Ríos, usted estuvo allá. ¿Qué fue lo que pasó? Ana Milena, mire, esto fue por unos puntos, unas problemáticas, 7 en total que le presentó el vicepresidente electo José Manuel Restrepo al ministro de Hacienda Germán Ávila. Preocupaciones que tiene el gobierno electo y que deberían, dicen ellos, estar en el empalme. Y entre esas preocupaciones está, por supuesto, el manejo que ha tenido el gobierno nacional frente a la paz total. También por lo revelado de Noticias Caracol sobre estos diálogos de la paz total con algunos grupos al margen de la ley. El vicepresidente solicitó tener toda la información del por qué o cómo se está llevando a cabo estos diálogos de paz y la injerencia que podría tener incluso el gobierno venezolano. Esto fue lo que dijo incluso también el vicepresidente electo en los medios de comunicación después de haberlo presentado ante el ministro de Hacienda. De esas revelaciones que ustedes han hecho como medios de comunicación, queremos saber y Colombia necesita conocer cuáles son los reales compromisos del gobierno actual con los grupos al margen de la ley en el marco de ese proceso de paz total. Háblese de zonas de desmilitarización, de levantamiento de órdenes de captura, de altos al fuego. Y queremos saber si existen o no compromisos en este proceso de paz total con el gobierno venezolano actual en relación con la implementación del proceso de paz total. La reunión de hoy fue transmitida a través de las redes sociales por parte del vicepresidente electo. Por eso conocimos incluso este choque en donde el ministro de Hacienda, Germán Ávila, le estaba mencionando que él no quería titulares, no quería shows mediáticos. Y así fue como nos respondió también en la rueda de prensa que nos dio a los medios de comunicación. Apreciamos en los temas que mencionó y en los titulares que nos dejó en su intervención que el nivel de información que ha acumulado su equipo de trabajo es bastante deficiente. Creemos que el trabajo que han realizado en los meses pasados no es un buen trabajo, es un trabajo que es altamente parcial por un lado y por otro lado que no cuenta con la actualización de la información institucional
que tiene el gobierno. Por esa razón, creemos conveniente que estos temas de debate se hagan en el escenario natural y lógico que va a ser el de las comisiones sectoriales de empalme, en donde se va a recibir información oficial y actualizada. El gobierno de Abelardo de la Espriella sigue insistiendo que este tipo de información tiene que ser pública y que se tiene que hacer a través del Comité del Empalme Nacional. Es más, por eso están pidiendo que estos temas sean resueltos. No solo el tema de la paz total, sino también tienen alerta fiscal, tienen crisis humanitaria en salud, crisis energética, sostenibilidad del ICBF y también situaciones de presupuesto con la Agencia Nacional de Tierras. Hoy dio inicio entonces esta primera reunión y a partir del martes empezarán esas comisiones sectoriales de las diferentes carteras y ministerios, por supuesto, para continuar con este empalme entre ambos gobiernos. Y ya les contaremos también esas conclusiones. Juan David, gracias. De otro lado, siguen las denuncias por los nombramientos y contratos de última hora de funcionarios en diferentes entidades estatales por parte del gobierno saliente. Marcela Peña de Blue Radio nos cuenta sobre algunos de esos casos hallados. En la recta final del gobierno de Gustavo Petro hay nombramientos y contratos que se siguen dando y muchos están siendo cuestionados. Hablemos de las 19 notarías entregadas en los últimos días, algunas de ellas en manos de allegados al petrismo. Por ejemplo, está el caso de Adriana María Mejía, cercana a la expareja del presidente Gustavo Petro, Verónica Alcocer. También recibió notaría Sandra Lucía Hincapié, hija de Marco Emilio Hincapié, el presidente de Coljuegos, y Paola Garzón, una abogada cercana al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. En la Superintendencia de Notario y Registro, las críticas son por la firma de contratos directos para la compra de tecnología. Ha pedido cotizaciones la entidad por valores que superan los 19.000 millones de pesos. En el ICBF, lo que pasó es que poco después de la segunda vuelta de las elecciones, la entidad abrió un concurso para nombrar en propiedad directores regionales, cuando durante buena parte del gobierno esos directores estuvieron simplemente encargados. En Aerocivil sacaron una resolución que convierte a los sábados en días hábiles para efectos de contratación en esta recta final del gobierno, y en Prosperidad Social están buscando cómo renovar su data center para los próximos 3 años. Marcela, gracias. Desde Villavicencio, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se refirió a la adquisición por parte del denominado escudo de drones y equipamiento tecnológico para las fuerzas militares por 13 billones de pesos. Tildó de irresponsables las declaraciones del vicepresidente electo, que pidió frenar esa contratación. Es un irresponsable. ¿Quiere poner en riesgo la vida de nuestros militares y policías? Cada 13 horas tenemos un intento de ataques con drones. ¿Quieren que asesinen a colombianos? En este proceso llevamos más de 6 meses. Lo anunciamos en diciembre del año pasado. Se han adquirido capacidades de antidrones desde hace varios años. Es una irresponsabilidad. Eso es poner en grave riesgo el cumplimiento de la misión constitucional. Y en entrevista con Noticias Caracol, el ministro de Ambiente designado Fabio Arjona Hincapié habló sobre los retos que tiene el país, como la explotación de hidrocarburos a través del fracking, las trabas que se presentan para las licencias ambientales y la fumigación con glifosato. Doctor, hablemos sobre otro de los retos que usted seguramente va a tener que enfrentar en el corto plazo, y tiene que ver con el fracking y la exploración de hidrocarburos, petróleo y gas, porque ayer el vicepresidente electo José Manuel Restrepo dijo que en este gobierno se van a autorizar. Digamos, ¿cuál es el límite ambiental que ustedes están dispuestos a no cruzar? Bueno, es perfectamente claro que no se puede hacer fracking en un área protegida, que no se puede hacer fracking donde el ordenamiento territorial lo limite, de acuerdo con los PONCAS, de acuerdo con todo el tema de ordenamiento existente en la legislación del país. Pues se ha hablado de fracking en áreas protegidas o en páramos, eso es imposible. Las áreas protegidas son constitucionalmente protegidas y no se puede desarrollar ninguna actividad de infraestructura. En el 2% del territorio nacional donde se tiene potencial de fracking, pues el ministerio no tiene la responsabilidad de hacerlo, pero sí de supervisar
que se haga con los mejores estándares existentes en la industria. Los constructores e industriales han denunciado una excesiva demora en el trámite de licencias ambientales. De hecho, señalan que esta demora se ha convertido en un enemigo cuando de reactivación económica se trata. Y el gobierno electo ha dicho que que le va a poner la lupa a esta preocupación. ¿Cómo va a agilizar estos procesos, estos tiempos, eso sí sin perder la rigurosidad técnica que se requiere una vez se otorgan estas licencias? Yo creo que en la pregunta está la respuesta. Se nos han ido los 16.000 megas de la supuesta transición energética de energía eólica que debía estar instalada en La Guajira y que podría haber soportado todo el embate del fenómeno del Niño que está a punto de causarnos una crisis energética en poco tiempo. Todo porque se ha convertido en el esquema de licenciamiento en un mecanismo de aguantar proyectos nuevos, de, digamos, hostigar proyectos existentes y de espantar inversiones que son muy importantes para la economía del país. El tema del licenciamiento ambiental es un tema que no es ciencia de cohetes. Tiene que tener unos tiempos específicos. El tema de consulta previa no se puede seguir con un mecanismo extorsivo. El tema de consulta previa debe asumirla el gobierno y no se debe seguir delegando en los promotores del proyecto. ¿Qué va a pasar con la aspersión aérea y todas las críticas que han ido y venido desde diferentes sectores, señor? Bueno, hay que ver cómo se implementarían estas acciones de aspersión. Personalmente le veo un poco más dificultad al tema de aspersión que al tema de fracking. De alguna manera hay que utilizar todas las herramientas modernas para hacerla sin tener alteraciones o daños colaterales. En noticias de salud, mucha atención a la advertencia que está haciendo la Sociedad Colombiana de Anestesia y Reanimación. Doctora Fernanda, buenas tardes, usted nos cuenta. Buenas tardes. La preocupación de la Sociedad de Anestesia tiene que ver con el uso de sedación en sitios y por personas que no tienen ni la infraestructura ni el entrenamiento adecuados. Ojo, no solo para hacer el procedimiento, sino para manejar una posible complicación. La sociedad ha hecho referencia, por ejemplo, a estudios de tatuajes, también a algunos lugares donde hacen intervenciones estéticas. Miren, a usted le ponen la inyección para la sedación, le hacen el tatuaje, el láser, sin problema. Pero ¿qué pasa si usted llega a hacer una reacción alérgica o una alteración respiratoria, entre muchas otras complicaciones, por esa sedación? No tienen cómo intubarlo, ni los medicamentos ni otros equipos para estas emergencias. La sedación es una modalidad de anestesia que por el hecho de que se pueda realizar fuera de una sala de cirugía no quiere decir que no traiga riesgos. Seguramente usted ha escuchado hablar de sedación, una práctica anestésica que se utiliza fuera del quirófano en diferentes tipos de procedimientos, odontológicos, otros como endoscopias, colonoscopias, pero también en prácticas estéticas e incluso en tatuajes muy extensos. Durante la sedación ocurre una pérdida progresiva de los niveles de conciencia, pero también ocurre una pérdida progresiva de los sistemas de compensación corporal. Es decir, que en la medida en que uno va perdiendo esa capacidad de estar alerta, también a nivel del corazón, a nivel de sus pulmones, va existiendo una serie de supresiones que pueden llegar hasta un punto en donde usted pueda requerir asistencia. Pueden ocurrir muchísimas cosas, entre ellos pues la pérdida de la estabilidad ventilatoria y cardíaca. Y es que cada persona puede responder diferente. Además, tenga en cuenta que hay varios tipos de sedación que buscan que el paciente no sienta ansiedad ni dolor, incluso que no recuerde el procedimiento. Y para esto se usan diferentes tipos de medicamentos tomados e inyectados. Por eso no se debe subestimar ni pensar que es solo dormirse. La sedación, que puede incluir diferentes grados de pérdida de la percepción, va desde simplemente retirar la ansiedad hasta un estado de inconsciencia profunda, ¿cierto?, que puede estar asociado a inestabilidad pues, de sus órganos, y que es la causa por la cual pues, puede requerir el soporte, y es fundamental pues, que tenga ese acompañamiento por parte de un profesional especializado en el área.
Además de un profesional especializado en anestesia, es esencial que la sedación se haga en un lugar donde este médico tenga todos los recursos e infraestructura para reaccionar ante una crisis o emergencia. En este punto, la seguridad es la palabra clave. Entonces, debe haber medicamentos para atender un paro cardiorrespiratorio, debe haber medicamentos para atender una crisis de alergia, ¿ya? Y adicionalmente unos dispositivos que permitan la asistencia ventilatoria, cardíaca de los individuos. Si nos vamos a sitios en donde probablemente esto no lo haya, como en un centro de estética, en un consultorio o en un centro de tatuajes, pues nos vamos a encontrar con que no habrá absolutamente nada de esto y el paciente estará permanentemente, desde que arrancan el tatuaje o arrancan su procedimiento hasta que lo finalicen, en un crítico riesgo de perder sus funciones vitales. Y es que los riesgos no son menores. Principalmente, por ejemplo, los fenómenos de alergia. Una alergia puede ser muy leve, pero puede llevarlo a usted a que no pueda respirar, por ejemplo. Una pérdida de las funciones cardíacas puede llevarla a usted a un paro cardíaco, ¿ya? Y en ese aspecto, pues son fenómenos muy críticos que deben ser atendidos con prontitud. Por eso la sedación hay que tomársela en serio. Es mucho más que ingerir una pastilla o aplicarse una inyección. Quizá de cada 10 actos de sedación estén al menos 3 o 4 realizados por médicos no anestesiólogos. Y esto pues, genera una preocupación especialmente cuando estas personas que no son especialistas médico-quirúrgicos comienzan a extralimitarse en cosas que ellos no conocen y que terminan en casos muy sonados. En los últimos 2 años ha habido, sin duda alguna, más de 5 casos de muertes de personas en unidades de cuidado intensivo que pues, son un familiar, una ama de casa, una madre, que no debería haber pasado por esto si hubieran hecho las cosas de manera correcta. Desde la Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación hacen un llamado a las autoridades de salud para trabajar de forma conjunta en un proceso de mejoramiento bajo una normativa que garantice la seguridad y responda a las nuevas necesidades de la sociedad. Insisto, no lo subestimen, no hay que esperar a que se presente una complicación para tomar medidas. Ya se han reportado casos y tristemente también muertes. Esto no puede suceder. Entre todos podemos trabajar para que se puedan hacer los procedimientos, por ejemplo, sin dolor, pero repito, sin sacrificar la seguridad. Feliz tarde. Feliz tarde, doctora. Gracias. 2:35 minutos. Desde hace 35 años, Colombia escribió una nueva historia, la Constitución de 1991, que nació en uno de los procesos democráticos más importantes del país, una Asamblea Nacional Constituyente, y con ella nació también su guardiana, la Corte Constitucional, que destaca cómo se ha avanzado en los derechos de los colombianos desde su creación. La Constitución colombiana, la Carta de Derechos, cumple 35 años desde que fue promulgada por la Asamblea Nacional Constituyente. Honorables constituyentes, por tanto hay quórum decisorio. Durante este tiempo, la Corte Constitucional, que nació con la Carta Política, se ha dedicado a ser la guardiana de la Constitución. Una carta fundamental que transformó profundamente nuestros sistemas jurídico y político, ampliando el reconocimiento de derechos, fortaleciendo la democracia y consolidando el papel de la justicia constitucional como garante del Estado social y democrático de derecho. Es una corte que ha proferido 30.000 sentencias y 12 millones de tutelas, y por eso el mundo pone los ojos en Colombia, ya que Bogotá será la sede del Congreso Mundial de Derecho Constitucional. Para reflexionar sobre los desafíos del constitucionalismo en un mundo cambiante, como la garantía de los derechos, la separación del ejercicio del poder y sus controles recíprocos, la relación entre los poderes públicos y los actores privados, los regímenes políticos y los desafíos de las democracias en distintas regiones del mundo. La Universidad de Externado será la sede donde se encontrarán constitucionalistas del mundo para hablar de los retos de la Constitución. La temática central será el constitucionalismo sostenible en medio de un mundo cambiante, retado por los cambios tecnológicos, las tensiones sociales y las necesidades ambientales de la actualidad.
Para la Corte, conmemorar la Constitución no es conmemorar un documento del pasado, sino seguirla construyendo con cada fallo y con cada política pública. Gracias por continuar con nosotros. En Bogotá ya está listo el fan zone para que los capitalinos puedan ver el partido entre Colombia y Ghana. Juan Rafael Rincón, ¿dónde está ubicada esta zona? ¿A qué horas abren puertas? ¿Ya hay ambiente? Ana Milé, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un saludo para usted, para todos los televidentes. Estamos en el Parque Metropolitano El Tunal, donde está habilitado el único fan zone habilitado por el distrito y la Federación Colombiana de Fútbol. Estamos ya instalados, listos, esperando la apertura de puertas, que será a partir de las 5:30 de la tarde, en donde podrán ingresar 15.000 personas para completar el aforo de este Parque Metropolitano de la ciudad de Bogotá. Hay una cosa muy importante para tener en cuenta, y es que la entrada a este evento será totalmente gratis, sin boletería, así que únicamente será hasta completar las 15.000 personas. Las recomendaciones claramente es que lleguen temprano. El ingreso será desde los 8 años de edad y no está permitido el ingreso de mascotas. Ustedes ya veían en las imágenes, la logística ya se está preparando, ya está casi todo listo, la pantalla ya está instalada, así que si ustedes no tienen plan para disfrutar del partido entre la Selección Colombia y la Selección de Ghana, esta fiesta mundialista, pueden venir acá al Parque Metropolitano El Tunal, totalmente gratis la entrada, hasta completar el aforo de las 15.000 personas y disfrutar en la pantalla que ven a mi espalda el partido entre Colombia-Ghana por la señal del Gol Caracol y Dito. Juan, pues mientras allá todo se alista en Barranquilla, en la fan zone ubicada en el Gran Malecón del Río, los hinchas de la selección podrán ver en pantalla gigante por el Gol Caracol el partido Colombia-Ghana. Las proyecciones de los comerciantes apuntan a una de las jornadas de mayor movimiento económico del torneo. A la orilla del río Magdalena, en la plazoleta de la Luna del Río, nuevamente se encienden las pantallas gigantes del Fan Fest. El partido mundialista en el que Colombia busca pasar a octavos de final lo podrán ver en este estadio virtual los mayores de 18 años, totalmente gratis. Autoridades garantizan la seguridad con más de 1.000 policías. Invitamos a la comunidad a que disfrute con tolerancia, tranquilidad y sin excesos esta gran fiesta deportiva que es el Mundial de Fútbol. Comerciantes se alistan para hacer de este partido su mejor venta. Súper chévere porque el incremento en nuestros comercios se ha incrementado un 100% gracias a nuestra selección, a mi selección, a tu selección. Los diferentes sectores económicos proyectan una jornada de alta dinámica comercial. Bares, gastrobares y restaurantes esperan una ocupación cercana al 100%. La fiesta ya está prendida en barrios de Barranquilla, donde los aficionados demuestran el amor por la selección, vistiendo sus casas y apuntándole a un marcador ganador. 2-0, 2 goles de Lucho Díaz, ganando Colombia. Como siempre aquí apoyando a nuestra selección, que hoy ganamos 3-1. Goles de James Rodríguez, de Quinterito y uno de Lucho Díaz, el infaltable. Colombia hoy va a ganar para unirnos. ¡Viva Colombia! En sus casas y los Fan Fest seguirán el partido de la Selección Colombia a través del Gol Caracol. Y en Quibdó también hay ambiente de fiesta con el partido de la Selección Colombia. Y John Arias ha jugado un papel muy importante con las pantallas gigantes que ha instalado junto con la policía para que los más pequeños en sectores vulnerables también disfruten de la emoción del fútbol. En medio de la fiebre mundialista que contagia a gran parte del país, el talento y el gran corazón del futbolista chocuano John Arias ha escalado entre la niñez de su departamento como ejemplo. Es como una raíz de los valores. Es un jugador muy conocido, muy como honesto. Los goles como lo hace y la forma en la que juega. Y fue ese amor de la niñez por la tricolor colombiana que impulsó al dorsal 11 de la Selección Colombia a hacer equipo con la policía del Chocó y líderes comunitarios para instalar pantallas gigantes que en 3 partidos jugados han beneficiado a cerca de 3.000 niños de sectores vulnerables de Quibdó. A toda la comunidad para que puedan disfrutar de este evento deportivo en una forma pacífica y que se puedan entretener con estos partidos del Mundial de Fútbol.
en el barrio Montebello, nosotros también somos Quibdó, Chocó, Colombia. Es una experiencia que desborda sonrisas, cánticos y una profunda esperanza entre quienes siguen sus pasos. La velocidad, juegan demasiado bien y como todo, ayudan demasiado al equipo. Para este cuarto encuentro de la Selección Colombia contra Ghana, la niñez del barrio El Poblado en Quibdó y en Yuto en El Atrato disfrutarán de pantalla gigante, crispetas, balones y dulces. Acompáñenos, espero que sea un lindo espacio, que disfruten y que vamos juntos por una nueva victoria de nuestra selección. Un abrazo a todos y que Dios los bendiga. Arias se marcó un golazo inolvidable, esta vez fuera de las canchas. Y Lucho Díaz no solo es orgullo dentro de la cancha, el Guajiro también es referente en lo social, pues por medio de su fundación busca promover el acceso a herramientas digitales y oportunidades de formación para niños, jóvenes y familias de la región. Mientras Luis Díaz hace historia en México con goles que ilusionan a todo un país, en La Guajira toma forma otro de sus grandes triunfos: cambiar la vida de cientos de niños a través de la educación y el deporte. A poco más de 100 kilómetros de Riohacha está Barrancas, la tierra que vio nacer al 7 de la Selección Colombia. Allí, lejos de los estadios repletos y de los aplausos, crece la Fundación Luis Díaz, un proyecto social que busca formar niños y niñas de manera integral, demostrando que el legado del futbolista va más allá de los goles. O sea, para mí es un orgullo porque esto que estamos haciendo también es un trabajo que hacemos de parte de la Fundación, el equipo de trabajo de Luis, viendo todo lo que vivimos anteriormente y que hoy en día les queremos dar esa oportunidad a esos niños que nosotros anteriormente no la tuvimos. Sobre el mediodía y bajo un calor que por estos días de junio azota La Guajira, cerca de 50 niños miembros de la Fundación recibían una noticia que los motivó e impulsó al cumplimiento de sus sueños. Bueno, de verdad, yo me siento feliz por este proyecto. Nosotros hemos hecho todos los esfuerzos para que esto sea una realidad, porque sabemos que en este proyecto vamos a encontrar una calidad de jóvenes, deportistas, de personas bien preparados para que hagan realidad un sueño. La Fundación Luis Díaz llegó a un acuerdo con Oppo y Claro para la construcción de una sala tecnológica completamente dotada, además con 70 dispositivos de última generación y 2 antenas de conexión que beneficiará a más de 500 niños de la zona media de La Guajira. Son muy importantes, siento que me pueden servir en un futuro, principalmente en el estudio. Vamos a estar muy felices porque así podemos empezar a hablar otros idiomas y tal vez si más adelante podamos ir a otros países y ya vayamos preparados. Lucho y su fundación marcan un gol que no otorga simplemente trofeos, medallas, pantallas o conexión. Marcan un golazo que construye sueños y afianza a jóvenes íntegros combinando el deporte y la educación. 3 de la tarde, 4 minutos. A propósito del partido de esta noche de la Selección Colombia, las plataformas de domicilios prendieron motores para atender las miles de órdenes de comida y bebidas que hace la gente para disfrutar en las horas previas y durante el partido. ¿Qué es lo que más piden los colombianos? Aquí les contamos. La fiesta de la calle también se vive en los hogares colombianos y es que cada vez que juega Colombia los domicilios se disparan. Plataformas como Rappi aumentan sus ventas más de un 25%. ¿Qué pide a través de domicilio, por ejemplo, para ver los partidos o esta época? No, normalmente mucha comida rápida. Eso siento que es algo que nos funciona a todos. Rappi proyecta que hoy en el partido Colombia versus Ghana recibirán más de 350.000 órdenes en todo Colombia, desde pedidos de videobeam para proyectar más grande la imagen del partido, pero también snacks, bebidas y alimentos. Está toda la parte de pizzas, hamburguesas, productos para compartir. En supermercados es más snacks, bebidas alcohólicas, bebidas refrescantes, también charcutería, desechables, todo eso para hacer el evento en casa. Por otro lado, en Didi Food aumenta la demanda de órdenes principalmente en Bogotá, Cali y Medellín. En los 2 primeros encuentros en los que jugó Colombia, las solicitudes de comida crecieron 48 y 55% respectivamente durante la hora previa al pitazo inicial y frente a días comparables. Incluso durante el partido entre Colombia y la República Democrática del Congo, la demanda se mantuvo 25% por encima de lo habitual.
Las horas pico de domicilio son 2 horas antes del partido y en el entretiempo. Pero si Colombia gana, como todos los colombianos esperamos, la demanda seguirá disparada hasta altas horas de la noche. Y así como hay familias que disfrutan del Mundial desde sus casas, hay otros que aprovechan esta oportunidad para vivir la pasión del fútbol en restaurantes, bares y centros comerciales. Pues hoy muchos de estos establecimientos extenderán sus servicios para atender a cientos de hinchas. Para este nuevo encuentro mundialista de nuestra selección Colombia, no solo hay una vibrante hinchada, también hay opciones de celebración para todos los gustos. Los bares se han transformado durante el Mundial para entregarle una buena dosis de alegrías y fútbol a sus visitantes. Pantallas gigantes, comida, bebida y buena música desde muy temprano. Salsa, fútbol y música, ¿buena combinación para hoy? Sí, claro, lo que te digo es la salsa siempre ha estado de la mano del fútbol y más esta temporada mundialista, aprovechar obviamente el auge que está la selección Colombia en la participación en el Mundial. Según FENALCO, los establecimientos comerciales en Bogotá, en un día de partido de la selección Colombia, pueden incrementar sus ventas hasta en un 50% y 9 de cada 10 comerciantes consideran que el Mundial ha sido un gran empujón económico. No, las camisetas definitivamente y las ventas pues eso es lo que se mueve ahorita. ¿Más gente? Sí, por lo que aquí viene la gente a ver el partido en las discotecas, hay pantalla gigante. La gente está lista y tiene claro que al lado de los goles y los gritos de respaldo a los jugadores, también le están dando un empujoncito a la economía, mientras el Mundial les da a ellos esa gran dosis de felicidad. Porque la gente se rebusca, tiene sus ingresos, en cambio cuando no clasificamos, en la olla. La mayor expectativa de ventas se concentra en productos relacionados con el Mundial, seguidos por los snacks, alimentos, bebidas y licores. Todos conectados con el Mundial. Y a las 3 de la tarde, 8 minutos, cambiamos de tema. Hablemos de la registraduría, que ya tiene todo listo para que este domingo, 5 de julio, se lleven a cabo las elecciones atípicas de gobernador en San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Recordemos que en abril del año pasado, el Consejo de Estado declaró como nula la elección de Nicolás Gallardo por haber incurrido en doble militancia. Tarjeta de residencia OCRE y cédula de ciudadanía son los requisitos que deben tener en cuenta los 53.872 ciudadanos habilitados para ejercer su derecho al voto en las elecciones atípicas a gobernador de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Aquí tenemos que tener en cuenta unas consideraciones. Como son unas elecciones de autoridades locales, hay unas disposiciones específicas y puntuales para el departamento de San Andrés y solo podrán votar los ciudadanos, primero, lógico, que estén en el censo electoral, pero que tengan la tarjeta OCRE. Y ese control lo van a hacer a la entrada de los 8 puestos de votación funcionarios que pertenecen a la Oficina de Control, Circulación y Residencia. La registraduría habilitó en el archipiélago 8 puestos de votación con 141 mesas hábiles para sufragar. 1.200 habitantes fueron designados para ejercer su deber como jurados de votación. Bueno, en este momento nosotros tenemos desplegados en los diferentes puntos de votación más de 140 personas que van a estar a lo largo y ancho, no solamente aquí en San Andrés, sino también en el puesto destacado de Providencia. Los patrullajes iniciaron desde principios de esta semana, desde el día lunes festivo. Estamos nosotros desarrollando actividades propias para garantizar la jornada electoral atípica aquí en San Andrés y Providencia. Adicionalmente, la Policía Nacional confirmó que dispondrá además de 200 efectivos para garantizar la seguridad de esta jornada electoral que comenzará a las 8 de la mañana con cierre de urnas a las 4 de la tarde. Desde Valledupar, representantes del pueblo indígena Arhuaco de la Sierra Nevada de Santa Marta están solicitando un espacio de diálogo con el equipo del presidente electo Abelardo de las Priella. Esto con el fin de solucionar el desconocimiento que hizo el Ministerio del Interior a su cabildo gobernador. Se completan 6 años desde que el Ministerio del Interior no reconoció a Sarhuahuico Torres, elegido como cabildo gobernador, lo que generó un ambiente de desarmonía en el pueblo arhuaco de la Sierra Nevada de Santa Marta, además de versiones divididas sobre la legitimidad de su elección. Tenemos alrededor de más de 30.000 millones de pesos que están represados, que no podemos mover si no hay
el reconocimiento de parte del Ministerio del Interior, y eso es una de las necesidades que hoy aquí es el pueblo arhuaco. El líder indígena, a través de la Confederación Indígena Tairona, ha sobrellevado la atención en salud, educación y saneamiento básico en las comunidades arhuacas. No hemos tenido cómo certificar a nuevos niños que tienen que reconocerse en la base de datos del ministerio, y lo mismo en el tema de la educación y el mismo manejo del sistema general de participaciones. Los arhuacos esperan que el nuevo gobierno dialogue con la Confederación Indígena Tairona para terminar la división política que durante el último cuatrenio ha mantenido a este pueblo de la Sierra Nevada en un conflicto interno. El problema del pueblo arhuaco yo creo que no es tanto de nosotros, sino del mismo gobierno, porque ha hecho reconocer ciertas personas como amigos y eso, y el pueblo arhuaco pues la mayoría estamos unidos. Las autoridades indígenas esperan que el gobierno en proceso de empalme ponga en la agenda el bloqueo arhuaco. ¡Qué emoción! Estamos con ustedes, muchachos, y así terminamos, pero nos vemos a las 7 de la noche con una nueva edición informativa. Si quiere seguir los hechos del día, puede conectarse a partir de este momento a la señal digital de Noticias Caracol en nuestras plataformas digitales. Ojo, en el canal Caracol ya viene Mundial 2026, Argentina frente a Cabo Verde. Imperdible. Esto es Noticias Caracol. Primero la gente. Chao, feliz tarde.